Buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo foro denominado Iniciativas Ciudadanas que aportan a la soberanía alimentaria en el contexto del COVID-19. Esta iniciativa es llevada a cabo por la Alianza por el Desarrollo Urbano Sostenible, que es un espacio que conecta y potencia organizaciones e iniciativas en torno al desarrollo urbano sostenible a través de la articulación de esfuerzos nacionales y locales, el fortalecimiento de capacidades, el intercambio de experiencias y la movilización de actores de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el sector público para la incidencia en políticas públicas urbanas. Esta alianza está integrada por Fundación Esquel, Fundación Futuro Latinoamericano, Grupo Faro, Citeflaxo y Fundación Avina. Y se cuenta con el apoyo de la cooperación técnica alemana GIZ. La alianza busca potenciar la diversidad de especialidades de las organizaciones que la conforman, para posicionar el desarrollo urbano sostenible como un compromiso inaplazable de todos y todas, y trabajar de manera sostenida a través de la articulación efectiva de acciones e iniciativas. Queremos invitar a los y las participantes a interactuar en las redes sociales y a expresar sus preguntas e inquietudes para los panelistas invitados, así como también expresar sus sugerencias. Ahora quiero presentar a Verónica López, que está moderando el espacio conmigo. Ella es coordinadora del proyecto ADUS desde Fundación Esquel. Vero, te doy paso para que te puedas presentar y saludar a quienes nos acompañan en redes sociales en esta tarde. Gracias, Caro. Buenas tardes con todas y con todos. Sean bienvenidos a este nuevo foro CLIC. Ya saben, al desarrollo urbano sostenible y alimentaria y las respectivas y llevan adelante. Queremos invitarles a todos nuestros seguidores para que puedan estar atentos a las intervenciones de estos tres importantes ponentes que han aceptado el día de hoy la invitación. Agradecerles también a Marcelo, Sarabasti y Javier respectivamente por ser parte de este espacio y pedirles que también nos envíen sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios para hacer un espacio participativo. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Caro. Gracias, Vero. Comentarles a quienes se van uniendo al foro que el tema de este espacio es sobre iniciativas ciudadanas que aportan a la soberanía alimentaria en el contexto del COVID-19. Ahora voy a presentar a los tres grandes panelistas que tenemos para la tarde de hoy. Sarasvati es antropóloga, trabaja en temas socioambientales con enfoque de género, feminista, ambientalista y apasionada por la gastronomía y alimentación consciente. En 2017 inició un emprendimiento que promueve la alimentación vegetariana y vegana, donde se invita a consumir productos locales, orgánicos y artesanales que fortalecen y mejoran la relación productor-consumidor y las cadenas de valor. Además, ha iniciado un proyecto comunitario llamado Pancita Contenta para apoyar a familias con niños de 1 a 7 años de edad que buscan una alimentación consciente y adecuada. También nos acompaña en esta tarde Javier Carrera, experto en sistemas alimentarios regenerativos y en regeneración ecosocial, investigador, educador y autor en formas sostenibles de producción y consumo. Es gestor de redes comunitarias para la regeneración ecosocial. También es activista a favor de los derechos alimentarios, permacultor y coordinador social de la red de guardianes de semilla. Finalmente, nos acompaña Marcelo Aizaga, quien participa activamente en movimientos sociales, organizaciones ciudadanas de consumo responsable y dinamiza procesos ciudadanos en defensa de los alimentos. Se ha especializado en temáticas de consumo responsable, soberanía alimentaria y economía solidaria. Es responsable de la coordinación de comunicación de la campaña Qué rico es comer sano y de nuestra tierra. Y actualmente colabora en una investigación como asesor en comunicación del proyecto Evaluación y Aplicación de las Redes Alternativas de Alimentos para enfrentar la hipertensión y diabetes mellitus. Agradecemos que nos acompañen en la sesión de hoy. Aseguramos que este será un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias. En este momento,
paso a contarles cómo será la metodología de este espacio. El foro tendrá una duración aproximada de 1 hora y dividiremos la sesión en 3 bloques. El primer bloque es la introducción y presentación que acabamos de realizar. El segundo bloque será el planteamiento y desarrollo de la temática que hoy nos convoca, donde cada panelista tendrá de 2 a 3 minutos para plantear y desarrollar el tema central de su ponencia. Después, pasaremos a la ronda de preguntas, donde cada panelista tendrá un tiempo estimado de 2 a 3 minutos de participación para responder esas dudas. Y por último, tenemos el tercer bloque de cierre, donde se presentarán las principales conclusiones y hallazgos y se dará un mensaje final. En todos los bloques se espera la participación e el intercambio activo en redes sociales. Dicho esto, damos paso al segundo bloque. En esta sesión, invito a los panelistas a que nos cuenten la idea principal de su ponencia, su experiencia y su enfoque de aproximación que tienen a la soberanía alimentaria. Recordar que en esta sección los panelistas tendrán un espacio de 2 minutos para desarrollar el tema que hoy les convoca. Damos paso ahora a Javier. Estaba silenciado. Perdona, ¿comienzo yo? ¿Sí? Ya, Gracias, Javier. Bueno, mi labor principal es coordinar la parte social de la red de guardianes de semillas. Nuestra idea básicamente es fortalecer el autoabastecimiento de la población en alimentos que sean nutricionalmente densos, que permitan sostener la vida, que puedan ser producidos mediante agroecología localmente con facilidad. Esta práctica nosotros la hacemos, todos quienes conformamos la red somos productores, entonces tenemos nuestras huertas, nuestras granjas, nuestras fincas y nos autoabastecemos en la medida de lo posible con alimento y tratamos de producir un excedente para compartir con la sociedad. Ahorita estamos también compartiendo mucho los conocimientos que se han generado a partir de esta labor para lograr que más gente pueda realizarla también. Y aparte de eso tenemos un circuito de comercialización centrado en la tienda El Guayruro Orgánico en la ciudad de Quito, pero estamos haciendo circuitos de abastecimiento en Imbabura y Pichincha principalmente, también hasta Cotopaxi y Tungurahua estamos bajando, llevando y trayendo alimento. Lo más visible ahorita en nuestro trabajo es el Festival Madre Semilla, que les voy a contar más adelante de qué se trata, que en este momento tenemos alrededor de 30.000 personas inscritas y que es un festival digital justamente para compartir estos conocimientos con el público. Eso sería. Muchas gracias, Javier. Ahora damos paso a Sarasvat, a quien le hacemos la misma pregunta y quien va a desarrollar de qué se tratará la ponencia. Hola, muchas gracias por la invitación. Comentarles un poco, como habías mencionado, Carolina, mi mamá y yo tenemos un emprendimiento que se llama La Quilla Co. Es un restaurante vegano vegetariano y desde el inicio nosotros hemos promovido la alimentación consciente. Venimos de una familia que ha sido vegetariana alrededor de 25 años, si no es más. Y estamos enmarcándonos dentro de esta lógica de la conciencia, tomando en cuenta no solamente el tema del respeto a los derechos de los animales, sino a la conciencia socioambiental. En ese marco, hemos venido trabajando con productores locales, con productos agrícolas artesanales y que nos permiten tener alto contenido nutricional. Hemos tenido también la posibilidad de involucrarnos con iniciativas de socializar a los contenidos nutricionales de los alimentos, las posibilidades que ofrece la alimentación vegana y vegetariana, así como también las posibilidades curativas de los alimentos. Entonces, de alguna manera hemos tenido la posibilidad de ir explorando estos productos y compartiendo con nuestros clientes y a través también de talleres que hacemos como
como les habíamos contado hace un momento. También trabajamos con guaguas, trabajamos con niños y niñas, y la razón por la cual trabajamos con niños y niñas es porque consideramos que es importantísimo que ellos desde muy pequeños empiecen a notar los valores nutricionales de los alimentos, a entender que hay un trabajo detrás, a entender que tu comida viene de un trabajo que alguien realizó y que cada uno de esos productos va a tener un impacto en nuestro cuerpo, así como en el ambiente, en algo más comunitario, más amplio, más relacionado con el planeta. Por otro lado, hacemos uso de empaques biodegradables, siempre hemos hecho uso de empaques biodegradables y hemos tratado de usar Bici Delivery. Desde el principio ha sido como parte de la marca que tenemos nosotros en el restaurante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara Osbasti. Ahora damos paso a Marcelo para que finalmente también nos cuente de qué se va a tratar esta ponencia. Muchas gracias también y buenas tardes. Básicamente voy a contar un poco sobre lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? En estos espacios de los alimentos y que hemos logrado como activar una campaña que ha sido bastante larga ya de alimentos, ¿no? De consumo de alimentos, ¿no? Que se llama Qué rico es comer sano y de nuestra tierra. Lo que hemos estado ahí más bien como en este proceso de aprendizaje ha sido cómo logramos despertar, ¿no? Estos, este, este encuentro con los alimentos. ¿Cómo logramos nosotros, cuando hablamos de despertar, empezamos a entender el cómo nos estamos informando, ¿no? ¿Cuál es la decisión que usted tiene al momento de elegir el producto que usted va a llevar a su mesa? Y en esa elección sabemos que hay mucha intervención, ¿no? En donde como consumidor nos han quitado ese poder de elegir y en el que también hay mucha intencionalidad desde las corporaciones para que sean ellas las que redirijan, ¿no? Esa libertad de poder de elegir. También vamos a contar un poco para poder nosotros despertar, lo más complejo es organizarse, ¿no? Y cómo logramos nosotros organizarnos a través de los alimentos, cómo lograr desarrollar estas alianzas fraternas, ¿no? Con las personas que nos alimentamos, ¿no? Entonces, al final vemos que es un problema de todas las personas que nos alimentamos y en ese escenario entrar, ¿no? A vernos, a relacionarnos y también cómo lograr también entender la problemática que vimos en el Ecuador, ¿no? Ahora, sobre todo cuando se habla de salud, ¿cuál es la relación que tiene esa opción que usted tiene, esa elección que usted tiene frente a la pandemia, ¿no? Y que nosotros hemos visto también un escenario de pandemia antes de esta emergencia, ¿no? Que es el sobrepeso y la obesidad que ha ido ganando terreno en el Ecuador y en el mundo. Excelente. Gracias, Marcelo, por tu intervención también. Ahora doy paso a Vero para que nos cuente si es que tenemos preguntas o comentarios, saludos hasta el momento que nos han llegado a redes sociales. Gracias, Caro. Sí, por lo pronto tenemos saludos, tenemos varios conectados, esperando pues que empecemos ya a desarrollar este diálogo, este conversatorio entre los panelistas y hago extensiva un saludo de Carmen Eugenia Moreno que dice: la Casa del Pan les saluda desde Puéllaro, la ruta escondida. Así que nada, están varias personas conectadas y esperando que podamos llevar adelante el diálogo para sobre eso empezar a hacer las preguntas. Gracias, Caro. Muchas gracias, Vero, y muchas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas e interactuando también con nosotros. Bueno, ahora quiero dar paso a la segunda parte de este bloque, que es el desarrollo a profundidad de las temáticas. Recordarles a los panelistas que tendrán aproximadamente 2 a 3 minutos para dar respuesta a las preguntas que se harán a continuación. Quiero empezar preguntando a Javier. ¿Podrías explicarnos con mayor profundidad en qué consiste la soberanía alimentaria en el contexto nacional actual y en el contexto del COVID-19? Adelante, Javier. Bien, hay dos términos que se contraponen que es necesario entender. El uno es seguridad alimentaria, que significa básicamente tener suficiente alimento para poder sobrevivir.
El otro es la soberanía alimentaria, que es un paso más allá y te dice, no se trata de tener cualquier alimento para sobrevivir, se trata de tener el alimento que es culturalmente adecuado y nutricionalmente adecuado, y además tener un control sobre su producción y evolución. Entonces, estos dos sistemas se contraponen porque, por ejemplo, las grandes cadenas industriales te pueden ofrecer seguridad alimentaria, pero con alimento que tiene un costo ambiental enorme, un costo social enorme y que va a destruir tu salud. Mientras que la soberanía significa que realmente nosotros podamos producir de forma autónoma a nivel local, regional, los alimentos que necesitamos a un bajo impacto ambiental, recuperando la economía local y sosteniendo nuestras tradiciones culturales. Y obviamente la libertad de elegir esta opción. Entonces, en el contexto actual es complicado porque obviamente lo primero que preocupa a la población es tener seguridad alimentaria. Entonces hemos visto algunas fotografías de comida que ha sido repartida como ayuda, que incluye comida industrial principalmente, cosas como jugos Tank, por ejemplo, cosas así. Y hay muchas voces de protesta que dicen, pero si ahora es cuando deberíamos aprovechar para más bien dar alimentos reales a la población, morocho en vez de jugos Tank, por ejemplo. Entonces es una discusión que ya estaba presente antes de la crisis del COVID y que ahora se hace aún más acuciante. No sabemos lo que va a pasar en el futuro inmediato, pero obviamente quienes estamos en el movimiento agroecológico pensamos que efectivamente es ahora cuando debemos reforzar el tema de la soberanía alimentaria, la producción orgánica local y el fortalecimiento a nuestra población campesina en vez de dar apoyo al sistema industrial. Entonces, ahorita estamos en un escenario fuerte de crisis, tratando de abastecer al país, en un escenario en el cual no hay en realidad mecanismos, estrategias, fomentos, mercados creados para que podamos abastecer. Es decir, el Estado, por ejemplo, cuando va a hacer ayuda, nos pide que repentinamente entreguemos toneladas de alimento orgánico cuando durante años nunca dieron soporte al sector agroecológico y por lo tanto no existe esa cantidad de alimento todavía y no tenemos los mecanismos para hacerlo llegar a la población. Entonces yo creo que es una cuestión que hay que reflexionar todos y todas y cómo podemos apoyar para que este modelo de soberanía alimentaria sea el que gane a la final. Excelente. Muchas gracias, Javier. Fue un gran aporte, sobre todo para también identificar esta diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, que es importante también tenerlo presente en este contexto actual. Bien, ahora damos paso a Marcelo, a quien le vamos a hacer la pregunta de ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan en la actualidad las ciudades en términos de seguridad alimentaria? Adelante, Marcelo. Sí, y creo que uno de los desafíos es entender, ¿no? Esto de la seguridad alimentaria, ¿no? Y que para nosotros es un grave problema, ¿no? Y es un problema porque recuerdo que nosotros nos invitaron al encuentro que fue en Cuenca por el tema de hambre cero y se hablaba de la seguridad alimentaria y ahí en nosotros nos dieron de refrigerios ultraprocesados, ¿no? En donde hablaban de cómo nosotros resolver el alimento y a nosotros en los refrigerios nos daban ultraprocesados. Entonces, esa es la dinámica que sí nos preocupa, ¿no? Que es parte del problema que nosotros tenemos ahora en el Ecuador. Cuando nosotros hablamos de los alimentos, necesitamos entender por lo menos que existen estos alimentos ultraprocesados que están en el marco también ya de una guía alimentaria que fue reconocida desde el Ministerio de Salud y que necesitamos eso evitarlo, ¿no? Eso es el mensaje, evitar ultraprocesados. Entonces, cuando hablamos en cambio de soberanía alimentaria, es cómo nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, como consumidores, como consumidoras, reconocemos de estos alimentos. ¿Cuáles son estos alimentos que tienen soberanía alimentaria? Y entramos ahí en este mundo de los alimentos frescos. Este mundo de los alimentos frescos en donde, como indicaba Javier, es en donde no hay un fomento. No existe un fomento. Hoy en la emergencia, lo que nos ha dado bastante esperanza ha sido que se activan estos espacios en donde se trabaja el tema de seguridad alimentaria, donde se hace un esfuerzo enorme de tener alimentos agroecológicos y han dado respuesta en la emergencia, ¿no? Apenas sucedió el tema de la emergencia, apenas se activó
la cuarentena, se empezó a dar una respuesta en el marco de la de bioseguridad y claro, lo que pasó fue que se empezaron a dar incluso hasta entregas a domicilio o en puntos, ¿no? En donde la gente puede acceder a estos alimentos. Esto como esfuerzos ciudadanos. Entonces, ahí el desafío es hacia quienes están en estas instituciones, cómo logran fortalecer y promover esos espacios. Nosotros como consumidores, ¿cómo podemos reconocer a esos alimentos frescos que nos piden en términos de salud que estén en nuestros platos? Si nosotros tenemos todavía en nuestras perchas, en nuestras refrigeradoras, en nuestros alacenas, alimentos en donde son con envases, ¿sí? En donde los ingredientes son muchos ingredientes que no tenemos idea de qué será, ¿sí? Y que tienen además azúcar, sal, grasa dentro de los 5 primeros ingredientes, esos son problemas que en la seguridad alimentaria promueven. Nosotros decimos, más bien hay que ir aprendiendo cómo en nuestros platos está expresado esta soberanía alimentaria y que son productos frescos. No vamos a ver nosotros publicidad o propaganda de estos productos frescos agroecológicos, no están en promoción y en difusión. Entonces, ¿cómo el desafío ahora es eso que nos parecía normal, que nos está enfermando además con enfermedades no transmisibles como la hipertensión, como la diabetes? Eso es lo que debemos evitar, ¿no? Y en ese evitar también, ¿cómo logramos como ciudadanía saber, conocer? Es la campaña, lo que nosotros tratamos es de dar ciertas informaciones que nos permitan como consumidores saber qué estamos comiendo, ¿no? Y también reconocer que es un problema esto de la seguridad alimentaria, porque está básicamente lo que se dice en términos de salud es que hay que evitarlos, ¿no? Hay que evitarlos y esa campaña necesitamos reforzarla más. Excelente. Gracias, Marcelo. Muy importante tu reflexión. Es muy importante también lo que mencionaste, por ejemplo, sobre el uso de los envases. Y en ese mismo sentido, quiero ahora preguntarle a Sarasvati, a quien queremos hacerle esta inquietud de cómo considera ella que es el vínculo entre la seguridad alimentaria y el desarrollo urbano sostenible, pensando sobre todo en la sostenibilidad ambiental. Adelante, Sarasvati. Gracias. Es bien interesante lo que acaban de decir tanto Javier como Marcelo. Em, Parte de lo que mencionaron está vinculado también con el desarrollo sostenible. En este marco del COVID-19, creo que muchas familias ecuatorianas y a nivel mundial nos hemos preguntado qué modelo de desarrollo estamos pensando, qué es lo que estamos buscando para nuestro futuro cercano y está también estrictamente relacionada con esta discusión entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Em, lo que estamos buscando es el marco, es tener claridades sobre la soberanía alimentaria, cómo mejorar el desarrollo sostenible en nuestras ciudades, logrando que tengamos productos que puedan ser frescos, que puedan ser de consumo local, que podamos reducir el tiempo de viaje tendencia también. Si ustedes se fijan mucho, la ciudad de Quito es muy dependiente de los productos de otras zonas, ¿no es cierto? Al igual que les pasa a todas las otras grandes ciudades. Podríamos también aportar en términos de darle un mejor uso al agua. Cuando nosotros empezamos ya a producir con iniciativas de huertos urbanos, con iniciativas que nos permitan tener nuestra pequeña huerta, podemos también darle una segunda oportunidad al agua que generalmente simplemente se echa a la alcantarilla, al igual que el tema de los desechos, ¿no es cierto? Muchas veces los desechos son simplemente botados a la basura y nosotros como ciudadanos y ciudadanas no nos vemos responsables de esa basura que generamos diariamente. Y ahora que estamos en cuarentena, quienes hemos tenido la posibilidad de separar la basura que sale de nuestras casas y la basura que se queda dentro, es impresionante la cantidad de basura que se puede reciclar que generamos. Incluso cuando hay conciencia ambiental de tus compras, la cantidad de basura que sigue saliendo es grandísima. Entonces también podríamos mejorar
esta dinámica de uso, de separación de la basura cuando pensamos en tener productos que van a ser sanos y que van a ser producidos por nosotros mismos, ¿no es cierto? Y el último tema que quería mencionarles es el tema también de la diversidad de productos que podemos tener. Muchas veces pensamos solamente en el tema de la seguridad alimentaria y en llenarnos de cualquier cosa, pero en realidad lo importante también es esa gran diversidad que tenemos en nuestro país. Culturalmente tenemos una posibilidad enorme de tener alimentos de distintos tipos, de alto contenido nutricional, que pueden ser mezclados y variados en la forma en que los vamos a cocinar, pero muchas veces nos olvidamos de ellos. Nos hemos visto abocados muchas veces a que el modelo de desarrollo que tenemos actualmente nos lleva a comer cualquier cosa sin pensar mucho lo que te estás llevando a la boca. Y me parece que este escenario nos ha permitido un poco reflexionar sobre qué estamos alimentando, cómo nos estamos alimentando, qué estamos comiendo, qué está comiendo nuestras familias. Entonces también me parece que ha sido una oportunidad interesante y todos estos temas que he mencionado están vinculados también con el tema de desarrollo sostenible y de desarrollo urbano sostenible. Entonces, hay varios elementos que se tienen que ir recogiendo, que se tienen que ir mejorando, que se tienen que generar capacidades en la población local. Tenemos que empezar desde la conciencia y desde la responsabilidad. Y de ahí, obviamente, pues vamos a poder tener un mejor resultado en términos de una alimentación sana, consciente y que nos va a permitir tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias por tu intervención, Sarasvati. Ha sido muy valiosa tus reflexiones que nos has dejado, como por ejemplo sobre la dependencia que existen de algunas zonas, sobre que existen alternativas para el uso del agua, los huertos urbanos y algunas iniciativas que también pueden surgir en este contexto. Por eso continuamos con las preguntas y una va dirigida para Marcelo. ¿Cuál o cuáles son las iniciativas que se han generado o potenciado en la crisis humanitaria para apoyar a la seguridad alimentaria en la ciudad? Escuchamos tu reflexión y tu comentario, Marcelo. Bueno, yo creo que hay que ver primero cómo desde la ciudadanía y las organizaciones sociales han dado respuesta de forma rápida, ¿no? Y ahí el desafío más bien ha sido que desde la institución pública más bien todavía no se lo comprende, no se comprende cómo fortalecer a estos espacios, ¿no? Más bien se han puesto trabas, ¿no? Y dentro de esas trabas sabemos que, por ejemplo, estas iniciativas, cuando hablamos de canastas a domicilio, no estamos hablando dentro del cotidiano, de las canastas que uno está pensando antes de la emergencia, que es como un servicio, ¿no? Y catering y todo, no va desde esa línea, sino más bien es cómo se adaptó, ¿no? A un espacio en el que interviene una comercialización, pero son espacios de comercialización en donde se trabajan precios justos, donde se trabaja una relación con quienes producen los alimentos, ¿sí? En donde se trabaja también dentro de estas relaciones estas formas de confianza que se van desarrollando y se van generando, que eso se ha dado en estos años anteriores, en estos espacios y en donde el Estado ha sido más bien, ha estado como poniendo muchos obstáculos. En la emergencia igual ha sido la misma situación. Sin embargo, estas iniciativas en Quito, por lo menos, que se han ido desarrollando, han sido muy inteligentes, ¿no? Y han sido inteligentes, ¿por qué? Porque de alguna manera se ha logrado conformar ahí un espacio en donde se ha podido como tener un sistema de comunicación, ¿no? Con varias canastas, ferias, tiendas, granjas de gente que trabaja estos sistemas, ¿no? Alternativos de alimentos y que de alguna manera ya han dado respuesta, ¿no? Se generó ahí algunos manuales de bioseguridad, ¿no? En donde ahí se juntaron también gente de la academia, de organizaciones, ¿no? Se han dado recomendaciones sobre el tema de cómo cuidarnos, ¿no? En temas de bioseguridad con estos espacios de comercialización directa, ¿no? Y también un cuidado hacia esto, quienes estaban comercializando, ¿no? Quienes están transportando los alimentos porque habían que hacer el tema del salvoconducto, que habían informaciones en donde había en los controles, ¿no? No había una facilidad, no había una agilidad, y pues se veía cómo se hacía un espacio de cuidado en común.
ese escenario, por ejemplo, cuando queremos empezar a hablar ya de fortalecer esos espacios, se traducen desde el Estado, desde las instituciones públicas, en sistemas que no entienden que son distintos, que no entienden que son diferentes, que tienen sus propios procesos. Eso no se entiende. Entonces, yo creo que es como a partir de ahora en emergencia entendamos, ¿no? Comprendamos estas iniciativas en términos de la producción agroecológica, por ejemplo, que no se lo entiende, que se lo quiere más bien controlar, ¿no? En términos del transporte, ¿no? El tema del transporte no podemos entenderlo desde la lógica antes de la emergencia, necesitamos hoy entenderlo desde la otra dinámica y que se están desarrollando, ¿no? En términos de la comercialización, ¿cómo logramos entender de que estas iniciativas que son en Quito, por lo menos que se han distribuido en norte, centro, sur, en los dos valles, más de 3,000 canastas semanales que se están distribuyendo. Entonces, todo eso tiene una dimensión, ¿no? Que no ha sido ningún tipo de apoyo desde el Estado. Entonces, esto yo creo que es bien importante, ¿no? Cómo se va reconociendo y cómo se va aceptando que la organización, que la ciudadanía ha dado respuestas en la emergencia y que seguramente en este tiempo que sabemos que el COVID no es algo de corto plazo, va a ser como la respuesta a mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cómo logramos entender nosotros como ciudadanos? ¿Cómo logramos entender de que no somos los consumidores que tenemos la razón? No somos, como le dicen, el cliente tiene la razón. Eso no va en esta línea. Eso debemos comprender nosotros como ciudadanos, que si no tenemos nosotros un acercamiento con quienes producen los alimentos, si no entendemos esas dinámicas del comercio justo, del precio justo, ¿no? Si no entendemos que necesitamos organizarnos, pues difícilmente es entender estas otras dinámicas. Excelente, Marcelo. Muchas gracias por tu reflexión, por tu respuesta. Las intervenciones han traído buena recepción de nuestros oyentes. Y ya tenemos unas preguntas que más adelante les vamos a hacer conocer también por parte del público. La siguiente pregunta la quiero hacer a Sarasvati, que es la siguiente. ¿Cuál o cuáles han sido las principales oportunidades y dificultades para llevar a cabo actualmente sus actividades? Adelante. Bueno, en el contexto actual ha habido una serie de dificultades, como mencionaba Marcelo, el tema de los salvoconductos fue uno de los iniciales. En principio tuvimos alguna dificultad de obtener los productos que generalmente usamos en el restaurante. Sin embargo, gracias a estas redes de alimentos, a estas redes de productores, a estas redes que están gestando, que existen ya en la ciudad y que han existido desde hace un tiempo ya, se facilitó ese proceso y vimos también la importancia de seguir consumiendo esos productos en términos de garantizar también que nuestros productores, que la gente que nos provee de productos puedan seguirse manteniendo también en estas circunstancias que pueden ser un poco complejas, ¿no? En términos de oportunidades, hemos visto también que la gente se está, como les decía hace un momento, se está preguntando, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Nutricionalmente hemos estado pensando también en qué elegimos para comer, qué necesita nuestra familia, qué necesitan nuestros guaguas dependiendo a la edad en la que están, a la edad en la que se encuentran y cómo mejoramos en términos tanto nutricionales como en términos de desarrollo cognitivo, de desarrollo físico como tal. Entonces ha sido bien interesante eso. También ha sido una oportunidad evidenciar el trabajo grandísimo que hay entre los diferentes productores. Hay siempre una mano trabajando y nunca han dejado de trabajar para poder seguir alimentando a la ciudad, a los pueblos, a las familias y demás. Entonces, ha sido bien importante que la gente también note que ese trabajo es clave y que es importante para mantener a las ciudades vivas y con soberanía alimentaria. Otro tema que me parece que es clave y que es importante también mencionar es que ha sido un espacio, un tiempo para fortalecer las redes también, las redes tanto de productores, tanto de gente que está interesada, que ha estado preguntándose mucho tiempo cómo empezar ciertas cosas. Y ahí hago referencia explícitamente a el tema de los huertos urbanos. Si ustedes han visto, hay mucha gente
que está con inquietudes de cómo empiezo, por dónde voy, de dónde me saco semillas, cómo empiezo una compostera. Entonces, esta ciudad tiene muchísimos edificios en donde las terrazas son terrazas que no tienen, son desusadas totalmente, es un espacio perdido. Entonces hay mucha gente que ha tenido ya esta posibilidad de preguntarse en sus propios condominios, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos esto? Tenemos este espacio, hagamos algo. Entonces eso ha sido también un importante espacio de reflexión. Hay gente que todavía realmente no creo que se pone a pensar, y esto es algo que me estaba olvidando hace un momento de mencionarles, que con este tema del COVID-19 hay muchos restaurantes que estamos ofreciendo comida a domicilio y se ha generado una cantidad absurda de basura y de espuma flex, que de esta espuma, estos contenedores que no se deshacen nunca y que realmente, si bien hemos tenido la posibilidad de mejorar y de visibilizar algunos pájaros y otras cosas que no hemos visto en un montón de tiempo, pero ahora la basura que tenemos por contaminación, por plástico, es algo que tenemos que seguir pensando. Tenemos que seguir pensando en formas de consumo que sean amigables con la naturaleza, no solamente con envases compostables, sino también en otra forma de hacerlo ya con envases más duraderos, de generar temas de confianza para poder dejar tu envase, que te devuelvan. Nosotros tenemos algunos clientes con quienes hacemos ese ejercicio, entonces sí creo que esa es una oportunidad también. Ha sido un tiempo para ir viendo cosas diferentes que en otro tiempo no lo hubiéramos visto. Entonces, me parece que si bien hemos tenido algunas dificultades, pero se han dado varias oportunidades que son, creo que son más y que nos dejan un escenario positivo. Muchas gracias, Albati, por tu intervención. Muy interesante lo que nos mencionas. De hecho, una de tus lecciones fue el reconocimiento de que, por ejemplo, en esta situación, en este contexto, los productores no han dejado, digamos, de trabajar, más bien se ha intensificado, digamos, en algunos casos también su trabajo. Y en ese mismo sentido, preguntarle a Javier si es que él considera que existe que existe un rol diferenciado entre hombres y mujeres, entre ciudades versus campos. ¿Cuál es el rol de la mujer en esto que hemos conversado de seguridad alimentaria? Adelante. ¿Por qué a mí? Mira, bueno, yo he podido pasar la mayor parte de mi vida profesional trabajando en el campo, ¿no? Y de primera mano te puedo decir que ese rol de género ha cambiado a lo largo de la historia muchísimo. En la historia reciente, el cambio más importante es que el rol tradicional de la mujer en la agricultura era el control de los pequeños espacios de producción en torno al hogar, con una muy alta diversidad y una muy alta densidad de alimentos, en chacras que básicamente parecen junglas productivas, pero donde hay, como digo, una gran producción de nutrientes, de medicina, etc. Y mientras que el rol del hombre era el campo de cultivo grande, tendiendo más hacia el monocultivo y para la producción de dinero, básicamente para la venta, ¿no? Eso, sin embargo, en las últimas décadas ha cambiado por una serie de factores, entre ellos la migración en muchos puntos del país, ¿no es cierto?, ha causado que las mujeres tengan que hacerse cargo también de roles de producción monetaria, y también ha cambiado lamentablemente por la incidencia de la cultura globalizada, que lo que ha hecho es que mucha gente abandone sus formas de producción tradicionales. Una de las luchas que nosotros tenemos como semilleristas, como guardianes de semillas, es convencer a la gente de que eso que heredamos de nuestros ancestros es positivo. A mí me ha pasado, por ejemplo, que voy donde una compañera en Cayambe y ella me muestra unas camitas cuadradas, ¿sí?, trabajaditas con hileras de zanahorias y lechuguitas como soldaditos, ¿no? Yo mientras tanto veo con rabillo del ojo un hermoso campo ahí, chiquito al lado de la casa, lleno de una infinidad de cosas, pero ella no me quiere mostrar eso, me quiere mostrar la camita cuadrada, porque me dice, vea, esto es lo que el ingeniero me dijo que yo haga. Y es agricultura orgánica, ¿eh? No estoy diciendo que sea con químicos, pero ese es el modelo que se ha ido imponiendo desde fuera.
A la final yo le convenzo de que me muestre su chacra y claro, ahí encuentro más de 50 plantas alimenticias en muy poco espacio y produciendo constantemente a lo largo del año. Entonces, esos son los modelos que nos toca rescatar. Y son modelos que son muy recientes de nuestra cultura, porque la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas apenas tenemos una o dos generaciones quienes están en las ciudades, quiero decir, como habitantes urbanos. Perdón, Javier, si quizás te puedes acercar un poco más al micrófono para escucharte mejor. Gracias. Bueno, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, nuestros padres o abuelos todavía cultivaban, ¿no es cierto? Y una parte de la ciudad de Quito, por ejemplo, de hecho, se cultiva todavía. Y estos modelos de agricultura ancestral se prestan muy bien para cultivo en espacios pequeños, con alta diversidad, ¿no es cierto? Tenemos raíces y tubérculos, tenemos hojas verde oscuras que se deben cocinar brevemente, tenemos hojas que se pueden comer frescas y tenemos una constante presencia de los animales que forman parte de eso, controlando plagas, abonando y dando ese alimento concentrado tan necesario que es, especialmente para poder sostener nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, eso hace que, o sea, si no hacemos este análisis de nuestra cultura de producción de alimentos, tendemos a tratar de copiar modelos de fuera, como lo hacen los cubanos, como lo hacen en Europa, como lo hacen por aquí, por allá, sin darnos cuenta de que en esa tradición ancestral nuestra ya tenemos la mejor respuesta posible a esta crisis alimentaria, y que en realidad esa división entre ciudad y campo no es tan marcada en el Ecuador como lo es en otros países. Entonces la gente tiene conocimiento todavía y hay tierra. En algún momento alguien decía que hasta el 30% de la superficie urbana de Quito en realidad no está construida. Entonces ahí se necesita, por ejemplo, que haya reglas claras, me refiero a ordenanzas o metodologías aprobadas desde las municipalidades para que los propietarios de esas tierras puedan prestarlas con seguridad de su buen uso a la gente que quiera cultivarlas. Ese es el gran paso que nos hace falta. No hay normativa respecto a esto. Entonces, mucha gente, o sea, dentro de los grupos jóvenes piensa que tal vez debemos hacer lo que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos de los jardines de guerrillas, es decir, ocuparse. Ocupar, y esa ocupación es muy frágil, es precaria, porque en cualquier momento el dueño puede utilizar la policía para sacarse de ahí. Entonces yo creo que no son modelos adecuados, obviamente. Podemos llegar a acuerdos para que la ciudad pueda autoabastecerse en parte del alimento. Yo creo que esta no es la última crisis. Creo que estas crisis como esta se van a suceder en las próximas décadas cada vez con más frecuencia, y tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de que la comida uno no puede depender del sistema industrial para alimentarse, y las familias volverán a producir al menos parte de su alimento, porque el alimento volverá a ser caro. Porque el alimento tiene que ser más caro de lo que es ahora. Eso es una cosa que Marcelo ya lo mencionó un poco, es el hecho de que la comida es artificialmente barata, porque la industria nos ha acostumbrado a comida barata, porque la industria no paga los costos reales de producción del alimento. Eso es lo que les permite bajar los precios de la comida, y la gente lamentablemente se ha acostumbrado a que la comida sea mucho más barata de lo que realmente es. Eso quienes cultivamos orgánicamente lo sabemos, porque nosotros sí pagamos todos los costos, lo que es mano de obra, limpieza para que no haya aguas servidas que lleguen a los ríos, eliminación de contaminantes, sostenimiento de una fertilidad en el suelo. Eso hace que el alimento orgánico desde una perspectiva industrial sea más caro, pero desde una perspectiva ya más realista, el alimento orgánico es el que cuesta lo que debería costar la comida. Y eso a mucha gente le espanta, porque es demasiado caro. Es lo que siempre fue, es lo que siempre fue. Por eso la gente antes cultivaba. O sea, si yo tenía un pedazo de terreno, como aquí donde yo estoy en Tumbaco, se mantiene eso todavía. El lugar donde yo estoy arrendando oficina en este momento está rodeado de un terreno de una familia que no para de sembrar y cosechar limones, papas, maíz, hortalizas, todo el tiempo. Es parte de la actividad de ser una familia. Entonces eso no está muy lejano en nuestra cultura, y yo creo que incluso para la gente urbana, y es algo que podemos recuperar rápidamente, y es una de las ventajas que tenemos, porque un islandés no puede decir lo mismo, un canadiense no puede decir lo mismo, ya no es parte de su cultura, ni tiene la facilidad ecológica
Entonces, como ya se decía en otro espacio, en realidad, el problema que nos hace a nosotros pobres es tener expectativas que no son realistas en nuestra situación y no saber apreciar las ventajas que tenemos. No jugamos, no apostamos a nuestras fortalezas, sino que siempre estamos soñando con ser lo que otras naciones, otras culturas son. Y es algo que tenemos que cambiar si queremos sobrevivir en el futuro. Muchas gracias, Javier. Gracias también a quienes nos están escuchando y nos han estado haciendo preguntas. Ahora doy paso a Vero para que nos cuente qué preguntas, comentarios o si nos han mandado saludos hasta el momento en redes sociales. Vero, adelante. Gracias, Caro. Sí, y gracias a toda la audiencia que envía saludos, que envía mensajes, sus criterios, sus comentarios. Nos están mirando desde Loja, nos saludan también desde Cuenca, desde Ambato, nos dicen saludos desde Xuxufindi, tierra de valientes. Y bueno, hay muchos comentarios respecto a cada una de las intervenciones de nuestros panelistas. Una, por ejemplo, nos dice un saludo para panelistas y conductores, ¿cómo manejar el tema de los transgénicos? Sabemos que a pesar del rechazo desde organizaciones y colectivos en el país, el Estado piensa en dar paso a las empresas y productos genéticamente modificados. Entonces, bueno, esa es una primera pregunta que lanzamos a nuestros panelistas. Así también Diana nos dice, muy de acuerdo con lo que señala Javier, hay que rescatar el saber tradicional de cada lugar, porque con el avance tecnológico y la ciencia estamos haciendo que desaparezca una de las generaciones más sabias en el cuidado de la tierra. Así también una pregunta de Diana Guayas y va relacionada con otra similar, nos dice, si queremos rescatar nuestras semillas, nuestras tradiciones, se debería trabajar con los jóvenes. ¿Cómo enamoramos a los jóvenes del campo? Y digamos, otra intervención nos decía lo mismo, cómo concientizar, cómo sensibilizar a la ciudadanía en general respecto a el comercio justo, cómo podemos pues motivar, promocionar para que se redirijan desde las grandes empresas vendedoras de alimentos para que haya un cambio de chip en la conciencia ciudadana y por tanto también en la cotidianidad, en la compra al pequeño productor, ¿no es cierto? Nos saludan desde México también y digamos en este momento vamos a parar las preguntas para que podamos un poco tener sus respuestas y luego pasamos a una siguiente ronda con otros temas. ¿Puedo responder lo de transgénicos tal vez? Por favor, Javier. Ya, si el Estado ecuatoriano, si el gobierno, mejor dicho, pretendiera abrir el Ecuador transgénicos, tiene que cambiar la Constitución. Es así de simple. Porque el artículo que habla de esto, tal vez Marcelo recuerde el número, y ahorita no viene a la mente, es muy claro, dice que el Ecuador es un país libre de cultivos transgénicos. Alimentos transgénicos hay en el país, es parte de la comida industrial que consumimos día a día, ¿no? Los cereales de caja, los embutidos, tienen maíz y soya por lo menos que son transgénicos. Los transgénicos son una tecnología vieja ya, es una de las partes graciosas que todavía se piensa que es una cosa muy novedosa, en realidad es una tecnología vieja que ya está siendo superada y está quedando atrás de esto. Y ya no hay la menor duda respecto al daño que causa. De lo que nosotros hemos identificado, el único grupo económico con bastante interés para meter transgénicos en Ecuador son los productores de maíz en grandes extensiones de monocultivo en la costa, por ejemplo, que quieren cultivar para alimentar a los galpones de gallinas. Pero el resto del país está en contra en realidad. Incluso los grandes productores, por ejemplo, los productores de banano que exportan a Europa, no tienen ningún interés en que se cultive transgénicos en Ecuador, porque una de las ventajas que tenemos en el mercado es justamente que no tenemos transgénicos. Si es que estos grupos de poder llegaran a doblegar al gobierno para su beneficio, es nuestra obligación como población defender no solo nuestro futuro, sino el de nuestros hijos, ¿no? Hay que tener una posición total y radical. En ese sentido,
hay 7 juicios contra la ley de semillas vigente en este momento, que se presentaron en la Corte Constitucional en el año 2017 por parte de organizaciones de la sociedad civil. No sé si todos fueron aprobados, pero al menos el que presentamos en conjunto, la Red de Semillas, el Colectivo Agroecológico y otros actores, fue aprobado y está en camino. El problema es que por decisión del gobierno actual están tratando los temas, la Corte Constitucional, no en orden de importancia, sino en orden de llegada. Y por lo que sé, la Corte está tramitando recién casos del año 2012. Entonces, quién sabe cuándo lleguen a este tema 2017. Pero la Corte anterior fue bastante favorable a la propuesta que nosotros hicimos de que esa ley tiene que ser reemplazada porque es anticonstitucional. Y uno de los artículos en los cuales es anticonstitucional es justamente en esto de que se permitió el ingreso de transgénicos con fines de investigación científica. Entonces, ese es un tema que todavía es candente, es verdad. Sin embargo, yo diría que debemos dar igual atención a otras temáticas que afectan de la misma manera al sistema alimentario que la población desconoce. En este momento ya contamos recientemente con un reglamento a la Ley de Sanidad Agropecuaria y un reglamento a la Ley de Semillas. Y ambos reglamentos contienen, en algunos casos, falta de claridad que puede dar lugar a interpretaciones que serían muy negativas para la población. Y en otros casos, directamente cosas que nos afectan. Por ejemplo, en la Ley de Sanidad Agropecuaria y su reglamento mencionan que a partir de ahora todo animal que sea faenado con fines de comercio, sin importar su tamaño, deberá ser faenado en camal. En camal aprobado por el Estado, de los cuales existen muy pocos en el país, porque no hay inversión necesaria para modernizar los camales. Pero aún si estuvieran los camales modernos, significa que si una señora quiere vender 4 cuilles, ¿no es cierto?, o 10 cuilles, en los sistemas de alimentación tradicional, tiene que viajar 2 horas al camal para que ahí le faenen los 10 cuilles y luego regresar para poder vender. Esto es solo para darles un ejemplo. Hay otros ejemplos ahí del nivel de control que se quiere poner. En la Ley de Semillas también se cubre el tema de la agricultura sustentable, como se llama, que incluye agroecología, permacultura, biodinámica, agricultura, etc. Entonces el Estado pretende poner un control sobre estos sistemas de producción. Con el miedo de que si no nosotros vamos a engañar y envenenar a la población, lo cual es absurdo porque llevamos ya 30 años produciendo orgánicamente el país sin haber nunca tenido un problema. Y al mismo tiempo que quieren controlarnos, no cumplen con la ley conexa, que es la ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria, que obliga al Estado a fomentar en la práctica la agricultura sustentable. Y de eso en la ley, en el reglamento, no hay absolutamente nada. Nosotros vemos que hay definitivamente un impulso desde el Estado hacia la agroindustria, pero no hay de ninguna manera un impulso hacia estas formas que ya no deberían llamarse alternativas de producción alimentaria. Frente al escenario de crisis que ahora vivimos y lo que se viene después, esta debe pasar a ser la forma convencional. La agroecología debe ser la forma en la que produzcamos alimentos. Ya no queda la menor duda respecto al daño que hace a la salud y al ambiente. Perdón, Javier, que te interrumpa. Del beneficio, o sea, del hecho de que la agroecología puede alimentar a la humanidad entera con más facilidad que la industria. Entonces ya es el momento de hacer un cambio significativo en eso. Gracias. Caro, ¿querías decirnos algo o avanzamos con las respuestas? No, avancemos, era más bien que se acercara un poquito al micrófono. Ah, ok. Marcelo, Sarasvati, conocer, digamos, sus criterios respecto a las preguntas realizadas, el tema de los transgénicos por un lado, el tema de la sensibilización, la motivación a la ciudadanía en general respecto al comercio justo, al trabajo con los productores de manera directa, al consumo, quiero decir. Marcelo, Sarasvati, todo oídos. Sí, bueno, en realidad dentro del marco, ¿no?, de los transgénicos que plantea Javier y claro, siempre hay que también partir de la confusión que se quiere generar, ¿no? Y hay que ver entre el transgénico que está pensado para medicina y el transgénico que está pensado para alimentos, ¿no? Y siempre partimos de que nos referimos de los alimentos, en donde hay muchos argumentos que siempre desde la parte más bien corporativa es el intento, ¿no?, de ponerlo, ¿no?,
en el debate y a pesar de que es inconstitucional, como mencionó Javier. Sobre el tema del comercio justo, yo creo que también es un escenario que debemos siempre reflexionar en la parte de cómo nosotros entendemos el tema de la comercialización, ¿no? Y en los alimentos hay dos posiciones fuertes, ¿no? La parte de la mercantilización de los alimentos y la parte en donde hablamos de el cuidado común del derecho a la alimentación, ¿no? En donde la mercantilización no es el objetivo. Entonces, en ese escenario, cuando hablamos del comercio justo, es cómo nosotros aprendemos, ¿no? Cómo en este espacio de comercialización, a quitarnos primero esta cosa tan absurda que es el que compra y el que vende, ¿no? Y que vemos cómo ahora está colapsando esta lógica de la modernidad que es así tan rara, ¿no? Tan violenta también. Entonces, en ese escenario, ¿cómo logramos identificar esto de la mercantilización del alimento? Entonces, cuando hablamos de la mercantilización del alimento, siempre hay sus aliados. ¿Quiénes son los que promueven la mercantilización? Y siempre tratamos ahí, siempre nos llevamos con la novedad de que es la corporación la que está en esa lógica, ¿no? Y es la que te pone las reglas de juego, en donde todo el argumento parte de la ganancia económica, ¿sí? Sin hablar de la ganancia económica también cuando la gente tiene salud, por ejemplo. No hablan de una ganancia económica cuando un país o una ciudad tiene salud. Entonces, en esa dinámica es bastante cuestionable, ¿no? Cuando se habla en el marco de la mercantilización. Y sobre la mercantilización es en donde a nosotros, como ciudadanos, nos están quitando muchos derechos, ¿no? Por eso es que hablan del tema transgénico y empieza también a generarse estos aires de violación a la Constitución. También hablamos ahí de violación hacia la información que nosotros como consumidores tenemos. Y hay muchos intentos, por ejemplo, de que estos alimentos que ahora se tiene un semáforo nutricional, cómo logran cambiar la fórmula para que ya no esté en rojo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del dulce, ¿no? Y cómo le ponen en verde, ¿sí? Y además es en el proceso de elección también nosotros siempre terminamos alejados de esto que todos los días debemos tenerlo en nuestro cuerpo, ¿no? Los alimentos siempre terminan alejados y terminan más bien ahí puestos todo una cuestión de bonitos dibujos, de bonitas fotos, pero no es el contenido, el alimento sobre cómo logramos entenderlo. En el comercio justo es cómo entramos a entender esa dinámica, cómo logramos entender quienes producen, quienes comercializan, quienes compramos, ¿no? Cómo nos entendemos como sujetos, ¿no? No estamos hablando de objetos, ¿no? El objeto, la persona que va a comprar, que tiene que estar entrando en esta dinámica del consumismo. Y eso también nos permite entrar hacia cuando hablamos de lo barato o de lo justo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a regatearle a la gente, no estamos considerando el enorme trabajo que hay tras ese alimento que está, ¿no? Y nos toca, en cambio, ahora nosotros como consumidores entendemos la preocupación cuando empiezas tú a regatear. ¿Por qué tienes que estar regateando? Es como que a tu trabajo también empiezan a bajarle el valor que tiene y no te gusta esa situación. En esa misma dinámica, nosotros vemos que por eso también entendemos cuando se habla de que compañeras y compañeros que son productores de alimentos terminan subsidiándonos, ¿sí? Y efectivamente porque nos vamos alejando de esta dinámica de entender cómo llegan estos alimentos a nuestro hogar. Si nosotros compramos en espacios en donde no hay un comercio justo, en donde vemos, por ejemplo, que está el producto en la percha y cogimos de la percha y punto, seguramente en ese sistema hubo explotación hacia las compañeras y compañeros de estas familias que hacen alimentos, ¿sí? Y para terminar, ¿cómo logramos entender el precio justo? El precio justo no es el que te ponen en la percha, no es el que te dicen es justo y te ponen en la percha. El precio justo es un resultado de una construcción de relaciones como consumidor. Nosotros necesitamos saber que nuestro dinero está llegándoles directamente a las productoras. Sería lo más sensato ahora, es lo más sensato, es lo que está activándose en emergencia. Sin embargo, cuando nosotros nos hemos alejado tanto que no sabemos cuál es nuestro rol como consumidores en el momento del precio que se incluye. Ese es un gran desafío que nosotros necesitamos como ciudadanía aprender. Es un espacio de aprendizaje. Si no nos damos esa oportunidad de aprender, entonces siempre vamos a depender de un factor externo, de una empresa, de un supermercado, ¿no? De alguien que sea el que va a mejorar las condiciones del mundo, ¿no? De ese superhéroe, de ese Superman, ¿no? Aquí nosotros necesitamos ser como consumidores, como ciudadanos, como ciudadanas, dar ese salto hacia
entrar en ese sistema que nos permita también comprender y aportar. Gracias, Marcelo. Quizás pedirle a nuestra última ponente que nos ayude con comentarios respecto a estas intervenciones desde los participantes. Gracias, sí, creo que lo que me queda por comentar está relacionado más bien con cómo invitar a los jóvenes y las jóvenes a continuar en esta gran labor de continuar en el campo, de producir y demás. Y ahí comentarles que muchas veces el tema de abandonar el campo está vinculado con un imaginario de mejorar tu calidad de vida estando en las ciudades. Lamentablemente eso no es así, lamentablemente los campos están quedando abandonados y la gente que está dejándolos no tiene una mejor calidad de vida en las ciudades. Entonces, lo que deberíamos empezar a hacer es trabajar en sensibilizar tanto a quienes somos consumidores como a los productores sobre la importancia de su rol en términos de la producción, de la soberanía alimentaria, de el apoyar a las urbes, a estas urbes que buscan ser sostenibles y también mejorar eso en términos de lo que mencionaba Marcelo, ¿no es cierto? A veces todo está vinculado con el tema monetario, pero esa valoración tiene que estar también vinculada con la valoración de los productos, de cuánto nosotros estamos dispuestos a pagar para mostrar también a esos campesinos que su trabajo es importante para nosotros. Entonces, ahí también me parece que es importante continuar trabajando con los niños y las niñas desde las ciudades para, como les decía hace un momento, mantener o evidenciar esa necesidad y esa importancia de tener alimentos sanos, alimentos que nos provean energía, alimentos que nos permitan tener una mejor calidad de vida y que eso tiene un grupo de personas que lo están haciendo. Entonces, de esa manera tenemos a los dos grupos sensibilizados y podemos mantener ese trabajo, podemos lograr que la gente se quiera mantener en el campo, ¿no es cierto? Me parece que también es importante que se empiece a hacer más mercados locales, más zonas donde tú puedas encontrar productos para que no tengas que trasladarte demasiado. De esa manera también los productores locales van a tener una posibilidad de mejorar esa cadena para ir directo del consumidor al productor y reducir el tema de los intermediarios, que hemos visto que suelen ser quienes más cantidad de dinero se llevan cuando está el tema de la venta de los productos. Es súper importante que empecemos a fortalecer y a entender que esas cadenas de comercialización tienen que ser solidarias, tienen que ser reconocidas y valoradas. De esa manera creo que podríamos lograr también que estos jóvenes, hombres y mujeres, se quieran mantener en el campo. Gracias, Caro. Gracias a los compañeros panelistas. No sé, Caro, si podemos tener una última intervención, una última rueda de preguntas. ¿Cómo estamos con el tiempo? Gracias, Vero. Más bien, bueno, ya hemos llegado al último bloque. Más bien les agradecemos mucho por sus intervenciones. Han sido realmente unas reflexiones muy importantes en torno a este tema que hoy nos ha convocado. Más bien, en este momento les invitamos a hacer como un cierre de las reflexiones, donde les tomará 1 a 2 minutos, por favor, para que cerremos, digamos, esta parte en el tema que ustedes estaban conversando. Adelante, Javier. Sí, más que nada hacerles una invitación. Como les decía, en este momento nosotros estamos sosteniendo un festival gratuito a través de internet, se llama Festival Mar de Semilla. Lo pueden encontrar en www.redsemillas.org. Las inscripciones están abiertas hasta llenar aforo. Entonces, la cuestión es que hay una serie de herramientas que realmente podemos empezar a aplicar en nuestra vida para hacer estos cambios de los cuales hemos estado conversando ahorita y otros más, que implica ir más allá del hecho de que tengamos conciencia de las problemáticas a que ya podamos literalmente actuar. Porque debemos convertirnos en actores políticos que presionen por normativas, reglamentos adecuados, en actores de nuestra propia alimentación, cocinando, sembrando,
y en actores sociales también en el sentido de generar articulación, de regenerar esas comunidades que se han perdido. Yo creo que es una cuestión que si la abrimos a la población, la gente va a responder, la gente está respondiendo ya ahora, jóvenes, gente mayor, niños, etc. Entonces, bueno, y felicitar por este diálogo y felicitar a los otros dos panelistas porque ha sido súper interesante escucharles. Y es lindo ver cómo cada uno de nosotros carga un pedazo de historia y solamente si es que nos juntamos e interactuamos, tenemos la historia completa, como la necesitamos para salir adelante. Está en nuestras manos, no podemos esperar ya que sean las empresas o el Estado quienes generen las soluciones, porque ya han demostrado durante décadas que no pueden hacer el cambio que se necesita para salvar el planeta y a la humanidad. Nos corresponde a nosotros realmente. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muy interesante también lo que expones. Ahora doy paso a Sarasvati para que también nos ayude con sus reflexiones finales. Muchas gracias. Ahí están en la hora del cumpleaños, como escucharán, qué pena. Agradecerles por habernos invitado a este espacio. Realmente parte de lo que quería dejarles como mensaje final es invitarles a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo a pensar en una ciudad sostenible desde la conciencia ambiental, desde la conciencia alimentaria, desde la conciencia educativa. Me parece que muchas veces simplemente seguimos caminando, pero no tenemos esa posibilidad de reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que está pasando, sobre lo que necesitamos. Entonces, agradecerles por la oportunidad y siempre es un gusto, Marcelo y Javier, por haber compartido este espacio. Gracias, chicas. Muchas gracias, Sarasvati. Ahora, Marcelo, si nos ayudas también con tu reflexión final. Sí, bueno, yo creo que en este escenario de emergencia nos ha dado también una posibilidad de mirarnos, ¿no?, hacia adentro. Y creo que en ese mirarnos hacia adentro sí es importante ir construyendo una fortaleza interna, ¿no? Una fortaleza interna porque es un escenario bastante complejo, bastante difícil. Sin embargo, darnos esa oportunidad también de aprender, darnos esa oportunidad de ver que es posible en ese aprendizaje. Lo cotidiano es lo más difícil y los alimentos que pareciera que está resuelto, sabemos que eso es lo que necesitamos hoy aprender, ¿no? Necesitamos aprender todas las relaciones que se dan en torno al alimento. Y hay muchos espacios para poder dar esos pasos, ¿no? Creo que es como en esos espacios tener la posibilidad de acercarnos y de preguntar y también de ir construyendo relaciones, ¿no? Que son relaciones en las que la confianza, en donde el respeto a la diversidad de criterios, en donde el cuidado, ¿no?, de la familia y pensar en la familia, en la comunidad, en estos cercanos, en estos vecinos y vecinas que ni les saludábamos, ni les conocíamos, que ahora ya les vemos. Entonces, creo que ese es el escenario que nos permite ir pensando en qué realidad, en qué normalidad queremos ahora seguir continuando, ¿no? Lo que antes era normal o lo que ahora vemos que puede ser como esa nueva normalidad, ¿no? Pensando en este cotidiano. Entonces, yo creo que es en ese escenario y en ese sentido, siempre nosotros desde la campaña, que vean también un punto para que puedan ustedes acercarse y ver, ¿no?, qué acciones, qué actividades se pueden ir sumando, ¿no? Creo que es bien importante eso, ¿no? Y no nos podemos dar un abrazo físico, así como en persona, pero pensar en que no sea, que sea un distanciamiento físico, pero que no sea un distanciamiento social. Y más bien es un momento en donde necesitamos más relaciones, ampliar las más relaciones y no quedarnos en silencio. Un abrazo fuerte ahí también. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Realmente ha sido un foro muy enriquecedor, de bastante aprendizaje. En el desarrollo de este foro se han aclarado varias dudas, por ejemplo, de la diferencia entre seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, también sobre qué es alimentación consciente, qué está alrededor de la alimentación consciente, del comercio justo, de un precio justo, de buscar también estas interacciones en redes y que se vayan construyendo estos espacios donde valoremos más la producción de los alimentos, también como consumidores que seamos más conscientes.
y se han destacado varios retos, pero también varias oportunidades en el contexto actual y también en el futuro. Entonces, muchas gracias a todos por sus intervenciones. Ha sido muy buen espacio. Ahora doy paso a Vero para que nos cuente cómo han ido las intervenciones en redes sociales y el alcance que tuvimos en esta tarde. Gracias, Caro. Sí, siempre el tiempo nos queda corto. Mil disculpas a todas las personas que ya no logramos poner para socializar sus preguntas y dar una respuesta, pero pues bueno, les invitamos a que sigan conectados en los siguientes foros y hemos tenido un alcance, Caro, de 1.500 personas, 250 interacciones en esta hora del foro y agradecer a todos nuestros participantes. Yo nada más cerrar con una última intervención de uno de ellos, que es un criterio, ¿no? Dice, esta pandemia desde mi punto de vista ha permitido que cambie la forma de pensar de la ciudadanía respecto a la calidad de vida. La calidad de vida es tener una buena alimentación, es estar en armonía con la naturaleza y que sí podemos comercializar de manera directa y así quedarnos en el campo y valorarlo. Me despido con eso, Caro. Gracias a todos. Muchas gracias, Vero. Nuevamente agradecer mucho a los panelistas por su participación y sus valiosas intervenciones. Cada uno de ustedes aportó a que el tema se desarrolle bastante de una forma profunda y efectiva. Y recordarles finalmente que este foro se desarrolló en el marco de la Alianza por el Desarrollo Urbano Sostenible, que es una iniciativa integrada por Fundación Esquel, Fundación Futuro Latinoamericano, Grupo Faro, CITES Flaxo y Fundación Avina, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana. Les invitamos a estar pendientes de los siguientes foros que se desarrollarán en las próximas semanas y muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron y que estuvieron conectadas y pendientes con sus preguntas, sugerencias y comentarios. Una linda tarde, muchas gracias. Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva.